Empezamos entonces el capítulo de bases de datos relacionales. Este va a ser la introducción para que después ya empecemos a trabajar con el lenguaje SQL, como para que ustedes más o menos entiendan de qué se trata una base de datos relacional, cuáles son los conceptos en los que se apoya, cómo se hace el diseño y de qué se trata el sistema de gestión de bases de datos o los gestores de bases de datos relacionales. Bien. Una base de datos relacional, obviamente, es una herramienta que permite almacenar y manipular información, implementando físicamente el modelo relacional. Eso aparece en algunas preguntas siempre. ¿En qué se basa una base de datos relacional? Se basa en el modelo relacional, no en el entidad-relación. El entidad-relación era el modelo conceptual con el que nosotros estuvimos trabajando otra hora para entender el negocio. Cuando vamos a implementar, sí o sí, para implementar en una base de datos relacional necesitamos tener el modelo relacional, ya sea que hayamos llegado a él a partir del modelo entidad-relación o haciendo la normalización. Cualquiera de las dos formas, pero necesitamos el modelo relacional. Bien. Hay 12 reglas que a la pregunta si se la tienen que aprender de memoria, la respuesta es no, pero que tienen que entender de qué se tratan. Hay 12 reglas que tienen que cumplir un gestor de base de datos para que se considere que ese gestor de base de datos es relacional. En principio dice que todo gestor de base de datos debe manejarse exclusivamente con sus capacidades relacionales. ¿Y a qué se estará refiriendo con capacidades relacionales? ¿Cuáles eran las cuestiones que yo decía que iba a considerar en un modelo relacional? ¿O qué me permitía cubrir ese modelo relacional para no perder datos, para... La integridad, la las integridad relacional, referencial y de dominio. Exactamente. Entonces, sí o sí, se va a tener que manejar con integridad, con las integridades que vimos. O sea, si yo defino una tabla, esa tabla va a tener que tener una clave primaria, esa clave primaria me va a tener que identificar en forma unívoca a un registro de la tabla, ¿sí? Esa clave primaria tiene que ser mínima. En muchos casos los gestores de base de datos no van a estar analizando cómo está conformada la clave primaria, por lo tanto nuestro modelo tiene que estar bien desde el principio, ¿sí? Bien, también vamos a definir claves foráneas, nos va a tener que permitir definir claves foráneas, esas claves foráneas también van a mantener la integridad referencial, y obviamente cada vez que incorporemos un atributo o una tabla, ese atributo va a tener un tipo de dato, y ese tipo de dato nos va a permitir definir la integridad de dominio. O sea, cuando nosotros registremos un valor dentro de un atributo que no se corresponda con ese tipo de dato, nos tiene que dar error el mismo gestor y no almacenar información basura, digamos. Bien. Esa era la regla 0, ¿sí? Teniendo en cuenta esa regla, ¿sí? Las 12 reglas restantes serían que la representación de la información es valores en tabla. Nosotros, cuando miremos la información en una base de datos relacional, vamos a ver tablas y dentro de ellas valores. Cada una de esas tablas se tiene que poder acceder, y esa segunda regla dice que tienen que tener garantía de accesibilidad lógica. ¿Y cómo lógicamente voy a acceder a esa tabla? Dando el nombre de la tabla, el valor de la clave primaria y el nombre de la columna de la cual queremos obtener el dato, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces tengo que tener garantía que mi gestor de base de datos, dándole estos 3 valores, me va a poder devolver el valor de una columna determinada, de un registro dentro de una tabla de la base de datos. Tercera, dice representación sistemática de la información que falta. ¿Se acuerdan que hablábamos de los valores nulos, que significaba ausencia de la información? Bueno, la base de datos el gestor de base de datos me va a tener que permitir
identificar esos valores nulos, no con un 0, no con un blanco, sino con algún carácter o algo específico que me diga que eso tiene valor null. Lo que vamos a ver nosotros cuando accedamos a las tablas y veamos los registros, en el campo que haya ausencia de información, la mayoría de los gestores de datos me ponen el texto null en cursiva, como para identificar que ahí no hay información. Bien, catálogo dinámico en línea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso habla del diccionario de datos. Cuando nosotros accedamos a una base de datos, lo que va a estar en juego ahí para que yo nombre una tabla y la base de datos sepa que esa tabla existe, es que esa tabla está definida en el diccionario de datos de la base de datos. ¿Mm? Ahí vamos a tener las tablas, las claves definidas, no vamos a tener los valores van a estar en las tablas. Ah, ¿te costó un perú entender diccionario en primero? Bueno, acá lo vas a entender muy bien porque lo vas a ver. Lo vas a ver funcionando, entonces va a ser más fácil. Lo que pasa es que diccionarios de datos que viste en primero tienen mucha más información que este diccionario de datos que vamos a ver acá en la base de datos. Después se los voy a mostrar y van a ver que es bastante fácil de entender. ¿Sí? Bien. Además de ese diccionario de datos que tiene la base de datos, otra de las reglas dice que yo tengo que poder acceder a través de algún sublenguaje a esa base de datos que sea completo. ¿Completo qué quiere decir? Que me permita definir datos, definir partes de la base de datos que yo quiero ver, y esas son las vistas. Tiene que permitirme manejar los datos a través del gestor de base de datos y asociarlos a un programa que yo esté desarrollando, por ejemplo, en C Sharp, en Java, en lo que sea, en Python. Bueno, tiene que permitirme estas limitaciones de integridad que dijimos antes, me tiene que permitir autorización, porque a ver, en integridad decía que era una de las patas de la seguridad de la información, una de las dimensiones de la seguridad de la información. Ahora, si yo tengo integridad y tengo que saber quién destruyó un dato, de alguna forma tengo que saber quién accedió a esos datos. Entonces, tengo que saber quién tuvo autorización. Por lo tanto, tendrá que manejar alguna suerte de usuario y contraseña para poder acceder. Por otra parte, la integridad también estaba relacionada a que si yo hago una actualización en la base de datos, esa actualización sea completa. Entonces, me va a tener que permitir, este sublenguaje de datos, definir los límites de esa transacción, cuándo comienza y cuándo termina. Bien, este sublenguaje en las bases de datos es el SQL, en las bases de datos relacionales. Es el SQL. Bien, después vamos a ver más adelante que son vistas actualizables, vamos a ver cómo se puede insertar, actualizar o borrar datos, pero se tiene que poder hacer desde la base de datos, y a eso se refieren las reglas. Y ahora en un segundito vamos a entender qué es la independencia de datos física y lógica, a lo cual después vamos a agregar la independencia de integridad, que supuestamente la integridad se maneja desde el gestor de base de datos, y no tienen por qué los programas o aplicaciones que se accedan a la base de datos romper esa integridad. O sea que si yo dije que esta tabla tiene esta clave primaria, no puede el programa, por más que haga una inserción en la base de datos, insertar un registro, por ejemplo, que tenga la misma clave que otro registro. Porque esa integridad la maneja el gestor de base de datos. Va a dar un error, y yo desde el programa de aplicación voy a tener que manejar ese error. Bien. Cuando se refiere a independencia de la distribución, lo vamos a entender más adelante cuando veamos arquitecturas de base de datos, pero básicamente una base de datos puede estar distribuida. Si es una base de datos muy grande, esa base de datos puede estar distribuida en distintas sucursales de una empresa, por ejemplo. Bien, y la regla de la no inversión es que yo con cualquier otro lenguaje no puedo destruir nada de lo que hice con la base de datos. No puede haber ninguna operación que yo haga que destruya o eluda cualquiera de las reglas que mencionamos anteriormente.
Bien. Esto lo vamos a ver en un ratito. Miren que, a ver si... Ahora cuando termine esta sesión de Zoom, en la próxima sesión que arranquemos, yo les voy a mostrar la herramienta con la que vamos a trabajar, y vamos a ver cómo se ve una tabla en la base de datos, cómo se ven los registros, cómo se ven los campos, cómo se ven las claves foráneas y primarias. ¿Está? Y algún requisito de restricciones de dominio, etc. Estas son las reglas de integridad que estuvimos mencionando recién. Bien. Para que se entienda, ese que está el rectángulo que tiene la base de datos, el motor de la base de datos, y la aplicación sería lo que yo implemento, es decir, yo instalo en una computadora el motor de la base de datos e instalo el esquema físico de la base de datos y donde van a residir los datos. El esquema o el modelo de la base de datos lo tengo que desarrollar antes, que sería ese modelo normalizado al que vamos a llegar. A ver, José Luis, SQL es el estándar de base de datos. Tanto Oracle como MySQL, como SQL Server, manejan SQL, manejan el estándar de SQL, pero tienen agregados. Agregados que obviamente están hechos para mejorar la performance en cada uno de los ambientes que mencioné, en Oracle, en SQL, etc. Entonces, vos vas a poder escribir una sentencia SQL que sirva para cualquiera, pero seguramente le vas a tener que tunear, por así decirlo, algo para que su performance sea mejor en SQL Server, en Oracle o en MySQL. ¿Tá? Ahora, las que vamos a ver van a correr en MySQL y en cualquier otro gestor de base de datos sin ningún problema. Espero haber contestado a la pregunta. Bien, entonces todo esto del espacio del problema, el modelo de datos conceptual, haberlo pasado al modelo normalizado, después lo implemento en la base de datos. Y ese rectángulo que está ahí es el que va a estar, digamos, dentro del ámbito de lo que vamos a trabajar acá. En la base de datos con el motor de base de datos que va a estar corriendo y la aplicación que accede a través del motor de base de datos a la base de datos física. ¿Tá? Nosotros vamos a estar viendo una aplicación ahora que se llama Workbench, que no es más que una aplicación desarrollada, no me acuerdo si en Java o en algún lenguaje de esos, o sea, pero básicamente la podrían haber desarrollado ustedes, que a partir de MySQL, porque lo que vamos a usar es MySQL, que es el motor de la base de datos, accede a las bases de datos físicas que tengamos almacenadas. Bien, termina la sesión de Zoom, así que volvemos a entrar y les muestro MySQL y cómo vamos a trabajar. Bien, entonces, como decíamos, interfaz para el acceso a la base de datos, y lo que tenemos acá abajo es esa conexión. Primero entonces tiene que estar instalado, en este caso MySQL, o el gestor de base de datos con el que vamos a trabajar, y entonces la cadena de conexión va a decir que me conecto a ese gestor de base de datos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, yo voy a entrar. Y lo que me va a mostrar acá, a la izquierda de la pantalla, son todas las bases de datos que yo tengo generadas, que básicamente son todos los exámenes o los parciales, o, por ejemplo, AFATSE y Agencia de Personal son las dos bases de datos con las que ustedes estuvieron trabajando en práctica, los dos modelos que ustedes estuvieron trabajando hasta ahora en práctica. ¿Sí? ¿Se ubican? Bueno, esos modelos están bajados acá a las tablas, y para los que tenían miedo de no saber lo que es un diccionario de datos, este es el diccionario de datos de la tabla de la base de datos AFATSE. Entonces, ¿qué tiene este diccionario de datos? Todo esto que está acá.
Tiene tablas, tiene vistas, tiene procedimientos almacenados y tiene funciones. Si yo hablo las tablas, ¿sí? Me da el nombre de todas las tablas que tiene AFATSE. Si yo miro una de las tablas, que es alumno, acá abajo me está diciendo todos los atributos que tiene esa tabla. O sea, las columnas. Si abro las columnas, acá también las puedo mirar, y podría modificarlas si quiero. También, acá me está marcando con subrayado y negrita, la clave primaria, que me pone PK, porque está en inglés, Primary Key. ¿Sí? ¿Me siguen? Si no me siguen, me paran, ¿eh? Bien. Pero también podríamos ver... Bien, perfecto, se entiende. Pero también, además de ese primary key, podría haber otras claves, como las foreign key. En este caso, esta tabla no tiene foreign keys. Pero vamos a buscar alguna tabla que tenga foreign keys para sentirnos más contentos. Bien. Fíjense, la clave primaria de alumnos era DNI. La vimos recién acá abajo, ¿eh? DNI con tal tipo de dato, que en este caso es entero, y es primary key. Bien, la tabla cuotas son las cuotas que pagan los alumnos. Y tenía DNI dentro de sus atributos porque era clave foránea a la tabla alumnos. Bien, con lo cual, si yo lo miro acá, en Foreign Keys, debería estar, no me lo estaría mostrando, vamos a mirarla por adentro. Yo lo que voy a hacer es entrar a modificar la tabla, a ver si me lo muestra. ¿Dónde está Alter Table? Puede fallar. Alter Table, acá está, no lo veía. Bueno. Foreign keys, ahí está. Bien, no, perdón, no tenía clave. Qué mala, profe. Tenía una clave foránea a nombre de plan, número de curso y DNI, porque este alumno pagaba las cuotas por cada curso que estaba haciendo dentro de un plan. ¿Está? Entonces, ahí está la clave primaria y la clave foránea, perdón, a la tabla de inscripciones que tiene esas columnas. ¿Se ve acá? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo puedo ver mejor porque veo las columnas, veo el índice de clave primaria que tiene todo ahí, veo las foreign keys, bueno, y veo otras cosas más que obviamente no se las voy a explicar hoy porque si no es mucha información, pero fíjense que entonces en el diccionario de datos de la base de datos va a estar toda la definición de ese modelo relacional que nosotros habíamos especificado antes, ¿sí? Y obviamente, además de tener los atributos y las relaciones que nosotros hacíamos, que eran las claves primarias y las claves foráneas, también tiene los tipos de datos con los que estamos trabajando. Entonces, acá cuotas, acá abajo podemos ver que tiene todos esos atributos y tiene algunos tipos de datos de esos atributos, que ya veo que acá que hay algunos que están mal, y después les cuento cuál. Bien. ¿Se entiende hasta acá? El diccionario de datos y la base de datos, pero todavía no vimos los datos, porque yo estoy accediendo al nivel conceptual, o sea, al nivel conceptual de datos, al nivel conceptual de la base de datos. Si quisiera ver los datos, lo que tengo que hacer es ir a una tabla, por ejemplo, alumnos, en este caso, esta herramienta me permite seleccionar las filas de la columna de esta forma. Hago clic con el botón derecho, hago Select Row Limit 1000, vamos a checar esto,
¿sí? Y ahí me está mostrando los alumnos que tengo cargados en la tabla alumnos. ¿Se ven? Fíjense que la clave primaria no se repite. ¿Está? Tenemos nombre, apellido, el teléfono, el email, la dirección. Y acá arriba, esta herramienta me permite ver cuál es la sentencia SQL que se ejecutó. Que en este caso es esta sentencia acá, que ya vamos a ver todas las sentencias como son, pero este es fácil. Muéstreme todas las columnas de la tabla AFATSE. ¿Sí? Si yo acá le pusiera que me muestre solamente DNI, voy a poner un alias a la tabla. Que me muestre DNI y que me muestre nombre, por ejemplo, ¿sí? Y la ejecuto, me muestra DNI y nombre. ¿Esto qué sería para el álgebra relacional? Una proyección. Esto sería una proyección, exactamente. Y si ¿Por yo... qué, pero es una proyección? ¿Eh? ¿Por qué una proyección? Ah, ya sé, porque no, te está mostrando las columnas. Exactamente. Y si yo acá le pongo un where, a ver qué me muestra, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Y este where que... Una selección. La selección. O sea, el SQL, el select del SQL es una proyección, y si le pongo el where también tiene una selección. O sea que esos dos comandos que aprendimos de álgebra relacional se resuelven en SQL de esta forma. ¿Permite asignar un valor de identificación de manera automática? Sí, señor, pero no lo vamos a usar. Y después te voy a contar por qué, cuando lleguemos a eso. Te permite hacer, a ver si puedo meterme en una columna, te lo muestro. Alter table. Fíjate porque tengo un problemita en la visualización de las columnas. Acá me tendría que estar mostrando y a veces no lo hace bien. Ahí está. Bueno, ven que acá yo tengo cada una de las columnas de la tabla, ¿sí? Yo accedí a modificar y tengo cada una de las columnas de la tabla y podría llegar a modificarles el tipo de datos si no hago ningún lío, ¿no? Porque como ahora tiene datos, si yo esto lo cambio y le digo que no es un entero, es una fecha, y la vuelvo loca y me va a decir no puedo. Bien, y ves que acá abajo hay como unos tildes, dice que es primary key, que es not null, y que dice autoincrement. Si esto fuera un valor entero, que lo es, y bueno, y no tuviera datos en este momento, cuando yo apenas creo la tabla, le puedo poner autoincrement y solo me va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero Profe, yo tengo una duda en lo que hizo anterior. ¿qué dice qué? Cuando usted puso AA.nombre. Ah, no, pero eso lo vamos a ver después. Esto Bueno. es un... Esto es AA, es un Claro, alias. yo... Es un alias. ¿Se acuerdan cuando nosotros le mandábamos en el álgebra relacional, le mandábamos a una tabla para achicarle el nombre? Sí, claro. Sí, Eso. quería saber dónde se hacía eso. Acá. Ve que dice from AFATSE alumno y yo le puse AA y después puedo mencionar AA en todos lados. Joya. Porque ya se sabe que estoy hablando de eso, de esa tabla. Como acá puedo poner un montón de tablas, ¿se acuerdan que los inner join y todo lo más? Bueno, lo vamos a hacer acá dentro del mismo select. Entonces, voy a poder tener más tablas. Es como el select que hacemos en el diseño del sistema, porque será el mismo select, chicos. ¿Qué les parece? Es el mismo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿se entiende acá entonces el diccionario de datos, todas las cosas que vamos a ir viendo? Vamos a ver cómo se define en tabla, vamos a ver, todo esto lo vamos a ver.
Claro, la consulta, eso es una query, exactamente. Bien, vamos a ver tabla, vamos a ver vista, vamos a ver procedimiento, funciones, vamos a ver todo lo que está acá. Y dentro de las tablas también vamos a ver otras cosas que se pueden definir, como triggers, etc. Bien, dejo de compartir esta pantalla y volvemos a lo que estábamos haciendo acá. Bien, ¿les quedó entonces las diapositivas ahí? Sí. Entonces vimos que para poder trabajar con esto tenemos que tener instalado el motor de base de datos. O sea que se van a tener que instalar MySQL. Yo creo que tengo instalada la 5.24, hay más, hay posteriores, pero digamos que traten de buscar la que tenemos instalada porque es la más estable. Bien, tenemos herramientas front-end. Lo que acabamos de ver, ¿sí? En este caso, es una herramienta front-end para el manejo de la base de datos, que nos sirve para desarrollo. Cuando ustedes desarrollen aplicaciones, las aplicaciones que van a desarrollar también son front-end, y el back-end sería todo lo que vamos a escribir en SQL para la capa de acceso a datos. Bien, la herramienta que estábamos usando recién se llama Workbench, pero hay otras, hay una que viene directamente con MySQL, que es web. Hay otra que nosotros estuvimos usando mucho tiempo que se llama MS Manager Lite, que está buena también. Cualquiera de esas hacen esto de conectarse a la base de datos, mostrarme el diccionario de datos y que yo pueda trabajar con eso. Ah, una cosita, va mal del lado de la seguridad, pero que, porque eso no lo van a tener que hacer cuando trabajen en la profesión, pero que sí nos viene bien para trabajar acá y aprender a manejarnos con el SQL. Cuando instalen MySQL, no le cambien la contraseña root, o sea, no le pongan contraseña root, porque después se la van a olvidar y vamos a tener que estar desinstalando, instalando, ¿está? Acá, en gestión de datos, y porque estamos aprendiendo. Yo Después, ya lo tengo instalado. Y se me abre todos los días a las 12 de la noche, no sé por qué. Debo tener inicio automático o algo. ¿y qué te pasa? Se me abre todos los días a las 12 de la noche en punto. Ah, Se abre pero solo. algún inicio automático mal. En general, lo que hago yo, porque lo uso mucho por ahí, es abrirla cuando se abre la máquina, o sea, levantar el servicio cuando se levanta la máquina. Si no, en el momento en que vos vas a necesitar, levantás el servicio y ya está. A ver, si alguna vez cuando entran con el Workbench les dice que no pueden entrar, básicamente porque no tienen instalado MySQL o no tienen levantado el servicio de MySQL para que se conecte el Workbench. ¿Estamos? Esa sería un poco la idea. ¿Sí? Sí, en YouTube está lleno de tutoriales, pero una Sí, banda. ahí tienen un tutorial también hecho por la De la cátedra. Facu, sí. Pero Eh, para esos errores de, qué sé yo, que se te abre, que no se te prende porque lo tenés de bueno, preferencia el pero sistema, lo tenés que nosotros contestamos, activar. por más que haya muchos tutoriales, hemos contestado muchas veces esos problemas, por eso se los recomiendo, qué sé yo. Bien, entonces, ¿qué proceso hicimos? Definimos los requerimientos del sistema, encontramos los datos que afectaban a ese sistema, la semántica del modelo, construimos un modelo conceptual de datos que lo hicimos en modelo entidad-relación, y después los pasamos al modelo normalizado para que podamos trabajar con una base de datos relacional, porque si no, no podemos. Y lo que hacemos es preparar el esquema físico y lógico de la base de datos, que en definitiva va a ser construir ese diccionario de datos, o trabajar sobre el diccionario de datos que estuvimos trabajando, y después ustedes desarrollarán interfaces de usuario para que esto quede más lindo y el usuario pueda trabajar con los datos, porque con estas herramientas que estamos trabajando ahora, Workbench, etcétera, trabajamos nosotros, el usuario no puede. ¿Está? Bien.
Nosotros vamos a tratar de que con esta estructura podamos responder a consultas, ¿sí? Y la idea de ir a un modelo de base de datos relacional es haber minimizado la redundancia. ¿Qué podemos llegar a, qué nos puede llegar a pasar? Que eso reduzca la performance del sistema, la velocidad de respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es ir midiendo, cuando trabajemos como DBA, midiendo la velocidad de respuesta, y en función de eso podremos hacer algunos cambios. Todos esos cambios que podemos hacer los vamos a ver en la unidad que se llama seguridad y calidad. ¿Tá? Por ahora nos vamos a concentrar en entender un poquitito el modelo, y lo primero que vamos a hacer después que tengamos el parcial es trabajar con el lenguaje SQL para definición de datos y para las consultas y transacciones, que es lo que después vamos a incorporar dentro de los programas de aplicación. Bien, entonces esto es un resumen de lo que tenía el diccionario de datos: tablas, atributos de las tablas, nombre, tipo, tamaño, ¿sí? Claves primarias y foráneas. Índices de acceso, eso no se los mostré, pero vamos a trabajar con índices, o sea, con formas más rápidas para que el gestor responda a ciertas consultas, índices que se le asocian a las tablas, con vistas, que son pedacitos de la base de datos que son frecuentemente consultados, por eso lo de las consultas frecuentes, relaciones entre tablas, restricciones de integridad, disparadores, o sea, procedimientos que se ejecutan en una tabla en función de ciertas cosas que pasan, procedimientos almacenados, y muchas veces tenemos que hacer lo mismo, lo guardamos en la base de datos y lo invocamos desde el programa de aplicación. Bien, otra cosa que vamos a agregar son usuarios habilitados a trabajar en la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que podemos hacer con la base de datos. Bien. ¿Qué beneficio tiene el diccionario de datos? Es que tiene un almacenamiento centralizado, que son datos acerca de los datos, por eso se llama metadato, lo que se almacena ahí. Bueno, y otra vez, identificación de usuario, reconocimiento de redundancias, historial de cambios que se pueden guardar, todas esas cosas trae un diccionario de datos. Me puede ayudar a respetar la seguridad, me puede garantizar la integridad de datos y me puede proporcionar información para auditorías. Bien. Bueno. Hasta acá llegamos con esta introducción.